No le dejaron subir en el avión por su aspecto, pero regresa y los despide a todos. Caminaba mirando de un lado a otro, como si de una especie de fiera se tratase, pero claramente una, la cual portaba un traje decente y muy formal, puesto que era líder y gerente de una empresa bastante grande, una empresa de aerolínea que estaba trabajando por más de una década, y hoy en día era lo más efectivo y cotizado por el público que había conseguido. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Era el año 2000, en el norte de Australia. El señor Caballero había planificado algunos cambios en los últimos días, y se dirigía a otra localidad cercana para dar una orden importante a sus trabajadores. En realidad, tenía más de 100 sedes diferentes con más de 50 puestos en el mundo bajo su nombre. Este hombre era tan determinante y poderoso que no necesitaba enseñar sus garras para mostrar su alta calidad de vida. Fuera de todas estas cosas, vivía con varios problemas que lo asumían a tomar decisiones arriesgadas, siendo el primer motivo por el que toma siestas cada 4 horas y por el que va a clases médicas. En cuanto al control de la ira, pero habían algunas cosas que eran peculiarmente costumbres de Caballero, y entre tantas cosas que poseía aquel audaz personaje, había una en concreto que detestaban los demás. Esta era enfurecerse por tonterías. Claramente su pasado y tiempo en su empresa le llevó a pensar de forma rápida y casi despiadada, pero sobre todas las cosas de manera honesta. Nunca tuvo algo de maldad y siempre mantuvo la cabeza en firme, incluso en los momentos más negativos de su vida. Si tú le preguntases cuando estuviese caminando en la ciudad, ¿qué haces en tu tiempo libre?, posiblemente te responda con una sonrisa media y unas cejas entre cejo que demostraran seriedad y frialdad pertinente. Aunque esté feliz por dentro, no se le verá por fuera y quizás esté luchando aún con eso. Era el último día del mes. Muchos de los empleados estaban angustiados por las últimas ventas, y es que la temporada era baja y las ventas eran mucho más bajas que el mes pasado, ocasionando de esta manera que todos los que estaban esperando un pago al final de mes se sintiesen terrible por motivos de dinero. En realidad, el sueldo era muy similar, hubiese o no hubiese temporada alta. Sin embargo, rondaba desde los 1.200 euros por mes, mientras que recibían comisiones de hasta 300 euros. Todo este dinero era recibido un día después. Toda esta trágica situación hacía que los pobrecitos empleados estuviesen disgustados con el gerente Caballero, aunque esta situación no tenía ningún sentido. Estaba sentado en la silla principal de la oficina, balanceando unas esferas en la mesa posterior de su asiento, mirando el espejo empañado con algunas muestras de costosos y lujosos perfumes que enseñaban y lucían la elegancia del profesional de alto rango, con la cabeza al frente y con una posición cómoda. Sugirió escribir y pensar en algunos cambios para su compañía, tomando un bolígrafo y anotando cada pedazo que le parecía importante. Pero de repente escucha unos 3 golpes en seco provenientes de una mano cuya necesidad era la de ser respondida. «Entre», dice el señor Caballero, viendo lentamente la puerta que estaba a más de 4 metros de distancia de donde él se encontraba sentado. Mirando con precisión, se detalló en los rígidos sonidos de unos zapatos de charol que pasaban deprisa por los pasillos y hacían eco entre las salas y cuartos profundos. Abre la puerta un joven de corbata y con un traje refinado, comentando lo siguiente: «Señor Caballero, vengo a enseñarle una propuesta de parte de una de las mejores empresas internacionales. Quise anunciarle esto en su tiempo de oficina, ya que no quería interrumpirlo en su hora libre. Si quiere, le hago un archivo en digital para que quede mejor», dijo el joven con una postura recta, los ojos tensionados y la mirada cordial, lista para recibir los mensajes del receptor de alto grado. «No hay problema, Daniel. Si lo prefieres, me gustaría que hicieras el archivo de manera digital, pero por el momento, tráelo aquí.
Lo mejor es que vea el físico también, dijo el señor Caballero, moviendo con sus dedos un esfero de tinta que estaba junto a sus utensilios de escritorio, para luego ver los papeles que estaban en la mano del joven, listos a ser recibidos. Perfecto, menciona finalmente. De cualquier manera, si necesita algo o tiene alguna inquietud, le brindaré la información necesaria o la que haga falta, dijo Daniel de forma rápida para luego salir de la oficina. Estoy de acuerdo, responde Caballero, enseñando una expresión de asentimiento, dispuesto a leer las hojas que se le habían entregado en sus palmas. Con su permiso, menciona Daniel, cerrando la puerta firme y suavemente. Las hojas que poseía Caballero eran de una tal multinacional que también ejercía la venta de aviones y coches de alto precio, pero por lo visto eran la misma empresa la que necesitaba la atención del gerente una vez más. Supongo que Avemax quiere otra prueba de confianza, menciona el señor Caballero, dejando a un lado aquellas páginas de solicitud y contrato que daban a entender un negocio más. La tarde se estaba opacando por la lluvia y el viento como la brisa se mezclaban con el ambiente relajado y neutro de la oficina, hasta llegar a un punto en donde tal naturalidad y tranquilidad se volvieron un gran aburrimiento. Y sí, el gerente poseía algunos juguetes electrónicos a su alcance, como la laptop, las tabletas, la computadora de mesa e incluso algunas miniconsolas. Pero, ¿será esa la medicina que necesitaba? ¿Jugar videojuegos? Varias incógnitas saltaron a su mente cuando éste miró detenidamente toda esta tecnología en sus manos. A la final, eligió tomar un camino con más precisión y no por ansiedad. Fijó su atención en una carta que estaba cerca de él, miró previamente lo que decía y pensó detenidamente en lo que decía allí. La carta tenía escrito lo siguiente: el mejor negocio que puedes tener en tu empresa es el de conocer tus valores más fuertes. De manera inmediata prestó atención a estas últimas palabras que le llamaron demasiado la atención. Mis valores más fuertes, pensó el señor Caballero, que estaba recreando la misma cuestión en su cabeza varias veces. Y es que anotar las fortalezas que tiene la empresa le sonó una tarea algo difícil y no entendía por qué. Mi aerolínea es la más cotizada del mundo. ¿Qué está pasando conmigo?, dijo en voz baja, sin hacer mucho ruido y tocándose la frente de manera nerviosa. Al parecer, la idea de que su empresa no fuese la mejor lo ponía muy estéril y lo dejaba bastante triste. Además, dudar de por sí fue todo un complejo desde ese momento. Pasaron varios segundos desde aquel momento y para nuestro gerente estrella, las cosas no salían como él quería, y es que se sentía abrumado tanto que llegó a la conclusión de tomar una siesta, retirando los papeles que le habían enviado el profesional Daniel a su oficina, guardándolos debajo de un cajón de la mesa. Pero los malos mares traen tsunamis de vuelta y no podía dejar que esto continuara pasando. ¿Qué opciones podía seguir? Mi familia sabe que trabajo todo el tiempo y saben que llego todos los días agotado. ¿Por qué no lo han visto?, dijo Daniel, cerrando la puerta de su habitación para luego sentarse en su cama. Se sentía deprimido y solo quería descansar una noche más. En la casa estaban sus hermanos jugando en la mesa de la sala principal, mientras que su madre estaba en la cocina. Ellos dejaron de hablar con él hace unos días, después de que hubo una pelea que ocasionó la tal separación. Sin embargo, Daniel ya se esperaba esto de su familia, y a juzgar por sus acciones no había mucho que hacer para recuperar la confianza. Sabía que lo que estaba haciendo estaba bien y era por el bien de sus propios hermanos y padres. Detenido por unos segundos, estaba parado frente a algunos pósters que se situaban en el cobertizo, visualizando uno. Se percató de un asunto que lo mantenía con insomnio por mucho tiempo. Las manos le temblaban y solo recordaba un poco de lo que había pasado en esa tarde. Tengo todo lo que busca. Mis títulos y certificados los pueden ver en esta carpeta, dice el chico, entregando un portafolio grande en una especie de folder que sostenía y agendaba varias hojas profesionales, y cada una contenía su nombre al respaldo de la página.
Estoy seguro de eso, seguía pensando. Tan solo esperé unos días. Yo le haré llegar la solicitud de cupo al trabajo. De igual manera, esta empresa busca jóvenes como usted y por lo que he notado, has pasado las 5 pruebas de forma casi excelente y satisfactoria. Además, tienes algo de potencial y eso lo valoro aún más, dijo el señor Caballero con un entusiasmo en su rostro, expresando la felicidad que tenía sobre su nuevo empleado, que tenía una personalidad increíble y era muy disciplinado. Mirándole fijamente le dijo de forma despacia y detenida: «Falta la última prueba. Espero que esta la puedas pasar», dijo el jefe irónicamente, riéndose un poco, encelando su sonrisa fruncida de la risa y del momento. «Por supuesto, daré lo mejor de mí», responde el muchacho con una postura recta y con una figura bastante erguida. Expresándose de manera modesta, mantiene sus ojos de cazador fijados en el hombre de alto valor que conseguía darles ese impulso estricto que necesitaba y lo empujaba a las vueltas del éxito y a la motivación constante. «Mi idea es que disfrutes de esta gran compañía», menciona el señor Caballero, moviendo un bolígrafo entre sus dedos. «Trato de que tu tiempo aquí sea valioso y beneficioso», dice finalmente mientras hace una expresión de cortesía en su rostro simétrico. «Creo que así debe ser», dijo Daniel, bajando un poco el rostro mientras miraba su pantalón tan planchado y limpio que con solo verlo ya hablaba sobre su valor por sí solo. «No tengo duda de que esto es algo confuso y extraño», piensa el gerente abriendo un libro de finanzas en su cuarto, el cual estaba organizando de forma casi exacta. Al parecer tenía varios libros por leer que no habían sido tocados antes y requerían de su atención completa. ¿Este último pago del mes fue el error? Sobrepiensa nuevamente el hombre, pero esta vez haciéndose otra pregunta que traía otros pensamientos intrusivos a su cabeza. Él no sabía qué hacer con su dinero y no tenía a nadie con quien compartirlo. Estaba vacío, solo e inseguro de sus decisiones, pensando solo por un corto lapso de tiempo su vida con más amigos y círculo social, algo que lo atormentaba desde que era un niño. Si este fuese así, ¿qué puedo hacer para ayudar a todos mis valiosos trabajadores?, dice en voz baja, atormentándose de tal pensamiento en su mente, que de alguna u otra forma no le encontraba una respuesta exacta. Al pasar el rato, las voces se fueron dispersando y la mente se le aclaraba un poco, y fue en ese instante en donde apareció una idea que lo salvaría de tantos tormentos extraños que él mismo lograba ocasionar en su cabeza, como si se ahogara en un vaso de agua. Y lo primero que pensó fue en una encuesta a sus trabajadores. Al parecer, sentía que era algo más organizado y efectivo. Como tenía bastante dinero, contrató a más de 20 psicólogos experimentados que lidiaran con las cuestiones y opiniones de sus empleados. «Vamos a ver qué sucede», dijo el señor Caballero, dejando el libro que tenía en sus manos a un lado y sonriendo previamente. Jonathan era un empleado que trabajaba por medio tiempo, ya que tenía otros asuntos que lidiar en su vida, como la del desarrollo de su marca independiente, ya que éste tenía el sueño de salir de su trabajo actual y emprender al mundo exterior. Sin embargo, lo que no sabía es que el mundo exterior sería más complicado de lo que él imaginaba, y de verdad tenía que enfrentarse a un sinfín de políticas sociales extrañas y sobre todo la desigualdad y la ignorancia del pueblo para él. Pero aún estaba cautivo ese deseo de querer, de progresar y de ser alguien millonario y no un simple chico sin dinero del común. Para él habían 3 pilares que lo fundamentaban todo y le daban a entender las cosas desde otro punto de vista más alto. El primero es el de la comunicación, ya que para él comunicarse era lo primordial que te enseñaba desde pequeño, ya que hacerlo requería un estilo de confianza y personalidad distintiva, demasiado amplia y original. No se puede pensar que actúes igual o parecido a los demás, ya que dejarás de ser tú, haciendo que se pierda la esencia primordial del cambio. El segundo relataba sobre las cuestiones del perfil personal, la manera en que se viste, la forma en la que mezclas, juegas y cambias tu aspecto. Esto sí que es demasiado importante, ya que se considera como tu imagen, y no cualquier imagen. Sin este paso, seguramente que la personalidad y la comunicación
no le serían nada. Pero, por el contrario, será mejor contribuir con otros puntos para sobrevivir al ecosistema humano. Fuera de ello, lo mejor es empezar puliendo el exterior. Y el tercero es la riqueza. Y no solamente me refiero al dinero, aunque por supuesto, aprender a ganar y conseguir dinero también hace parte de la riqueza, pero este punto en específico es necesario para que tus sueños o propósitos sean más definidos y exitosos. No es lo mismo hablar con alguien que tiene dinero por sus padres o herederos que conversar con alguien que no es de un estatus alto y consiguió mucho dinero. Hay un montón de razones por las cuales el llenarse de conocimiento y aprender a ser una persona de alto estatus proporciona riqueza. Y es que para Jonathan, su prueba sería esa, la de conseguir estos 3 pilares durante un tiempo determinado. Él no quería sentirse menos que los demás y no quería adentrarse al mismo mundo productivo de siempre. Él buscaba progresar y enlazarse a enfrentar un montón de retos que sabía que aunque fueran difíciles, le proporcionarían lo que tanto buscaba, lo que tanto anhelaba y lo que finalmente lo sacaría de promedio. Él mismo confesó a sus compañeros de trabajo la idea planteada y pensó también en desarrollar la meta, al menos con alguien, aunque esto no fuese así, o al menos nadie quiso hacerlo, pensando más en su familia y olvidando el punto más importante: cambiar. Ellos no se atrevían a dejar su trabajo que les daba cierta libertad financiera por un sueño millonario, y es que al tener tan pocos propósitos no hay nada por lo que buscar en este mundo, y al no encontrarlo, dejaba de llamar la atención tanto del mundo material como el mundo psicológico. En base a todas estas cosas, Jonathan encaminó un largo camino por descubrir, pero siempre con la cabeza en alto, evitando a sí mismo fracasar o renunciar a su futuro éxito. Entre tantas cosas, también recordó algo que le dijo su padre de pequeño cuando estaba triste en su habitación. «Pa, recuerda que mañana será mi cumpleaños. ¿Estarás ahí?», pregunta el pequeño, fijando las fechas en el calendario y mirando detenidamente aquellas señales que le daban por entendido que mañana sería el cumpleaños. Y es que ni él recordaba bien su fecha de nacimiento, aunque quizás se deba a su corta edad. «Oh, hijo, ¿puedo darte un abrazo ahora?», responde el padre de manera directa, tomando la mano del niño, apretándola con la suya y acomodándola de manera que quedase tan suave entre la de él. Finalmente, siente el sentimiento tan agradable de cariño, empeñando un abrazo ligero pero profundo, enfocándose plenamente en la belleza y claridad de su mirada tan tierna y joven. «Padre, ¿estarás mañana?», cuestiona nuevamente el niño, aferrando su duda cada vez más, ya que realmente necesitaba y quería que su único padre paterno lo estuviese acompañando en su celebración de años. «Disculpa, hijo, tu madre sabe que no puedo estar aquí, pero podemos celebrarlo ahora juntos. ¿Qué te parece?», dijo el padre, expresando una sonrisa en su rostro y manifestando unos ojos de gratitud al pequeño. «Seguramente necesite una. ¿No es así?», sonríe nuevamente, mirándolo a los ojos y acariciando su cabeza. Aprovechando la situación, ambos salen a la ciudad, pasando por vitrinas y tiendas de ropa que se ubicaban en las afueras de la calle. Había un aire de felicidad y otro de curiosidad, como si ambos estuviesen entusiasmados por la propuesta de pasar un cumpleaños o una celebración familiar, puesto que desde que Jonathan nació nunca había pasado tiempo con su padre. Hace 8 años, y sería el indicado, mirando al cielo. Se montaron en una camioneta que los llevaría a un parque de diversiones muy popular del lugar. Estaba nada más y nada menos que el Tourist Gate, un parque de diversiones que se encontraba ubicada en las zonas medianas de la ciudad. A su vez, era el parque más popular y grande que existía en Australia. Una muestra de lo que ellos podrían entregarle a los demás países, sin contar la diversión y el tiempo tan familiar que se puede obtener en este lugar. Además, en tan solo 1 kilómetro se encontraba un lugar de comida rápida aún más interesante. Fue también el ganador por mucho tiempo, superando a empresas grandes y a otras marcas famosas. Ya estando en el lugar,
Jonathan conoció de forma más creativa la personalidad de su padre y la forma en la que convivía, y no porque fuera su padre en sí, sino más bien por su esencia masculina, esa energía tan única que solamente puede dar esa figura paterna. Durante la llegada, él notó mucho el interés que tenía su padre en todos los lugares recreativos, asimilando de igual forma la actitud tan natural que tomaba del mismo. Fue sin duda algo demasiado agradable. Jonathan convivió con su padre como si de algún tipo de chico o joven se tratase, debido a que este audaz personaje daba a entender que su perfil tan infantil aún estaba a flor de piel y no se iría de allí tan fácilmente. Jugaron en los carritos chocones, la montaña rusa y otras atracciones interesantes de ligar, además de entrar a un castillo del terror. Todo esto lo hicieron en unas 4 horas, y es que sobró tiempo incluso. A la final se disfrutó de forma placentera la presencia y el aroma de su fiel padre. Pero eso no terminó allí, ya que seguirían otras cosas aún más interesantes. En cuanto a su viaje de cumpleaños, el chico escucha previamente algunas palabras de su papá. «Hijo, quiero que mires esto un momento, ¿está bien?», dice aquel hombre con tal disposición, luego de haber pasado unas horas de calidad con su pequeño varón, que apenas estaba empezando a forjar su carácter y su opinión como humano. Era tan primerizo e inocente. «De acuerdo, pa, allá voy», responde Jonathan, con un dulce en sus manos, listo y dispuesto a desarrollar otra actividad más, con la ayuda de su padre, conociendo de manera prevista todo lo que ya sabía de él, y por supuesto su manera de divertirse y apasionarse por su lado más recreativo. Pero todo se volvió un poco confuso cuando vio lo que su padre quería enseñarle. Lo que le mostró al pequeño fue una empresa de productos multinacionales, la cual estaba en construcción. Esta tenía una altura demasiado inmensa y de alguna manera conseguía adquirir una mezcla de sueños y secretos que quería aclarecer su padre en forma física hace mucho tiempo, hasta que dijo: «¿Sabes qué significa empresa, hijo?», pregunta el hombre mirando fijamente al pequeño mientras éste saborea su dulce. Él tenía la necesidad de decirle tantas cosas a su hijo que se sintió frustrado al no cumplirlas él mismo. Quería enseñarle muchas cosas de la vida, a pesar de que éste nunca se sintió realizado con alguna. Fuera de ello, había aún esa intención de progresar, pero ya a su edad no podía comparar nada delante del pequeño. Los tiempos eran otros, y lo que más se esperaba o confiaba era en las nuevas generaciones y no las viejas. «Es un edificio inmenso, ¿cierto, pa?», responde con una pregunta el niño, que apenas sabía cómo se veían estas estructuras porque ya las había visto en la tele o videojuegos en tercera persona, que se basaban en ciudades y el exterior, pero no tenía ni la más mínima idea de cómo funcionaba. Era una cabeza tan pequeña que con suerte sabía leer y en unas pocas ocasiones escribía a profundidad, pero no conocía significados y no entendía la vida de afuera. Pensaba que muchos ciudadanos trabajaban en esas oficinas robustas por gusto. «Bueno, es más que un edificio, hijo, ya que con esta inmensa estructura vas a conseguir éxito y riqueza. ¿Conoces esos puntos, cierto?», pregunta finalmente el padre a su hijo, que tantas inquietudes poseía en su cabeza, aunque lograba entender y comprender algunos aspectos que antes no asimilaba. «¿Esa es la empresa en que trabajas?», pregunta el pequeño mirando los ojos de su padre, un poco más apagados de lo habitual, como si le hubiese pasado algo en ese preciso momento, pero para respuesta de él, dijo algo diferente. «Sí, hijo, pero la mía ya se está envejeciendo un poco. Necesito que tú hagas la tuya y que seas el futuro de esta gran familia. ¿Puedes lograrlo?», dice finalmente el padre de Jonathan, que con cierta sinceridad se compadece ante las opiniones de su hijo y prefiere evitar sentirse menos realizado que sus ideales. «Lo haré, pa, te quiero mucho», responde finalmente el pequeño luego de unos segundos de claridad y con la cabeza alineada hacia un lado, viendo la construcción y la altura de tal edificio que de alguna u otra manera asemejaba una tranquilidad casi incomparable. Desde ese momento,
Un día antes de su cumpleaños, tuvo el deseo ardiente de volverse un gran y exitoso empresario, tanto hasta llegar al punto de volverse millonario. Si esto se lograba de manera satisfactoria, conseguiría que su padre se enorgullece de él, y su simple sonrisa o carisma sería lo suficiente como para que sus sueños se realizaran. Mientras tanto, el señor Caballero ya había enviado de forma satisfactoria una encuesta a todos sus empleados, esperando que sea resuelta de manera satisfactoria, puesto que sería el índice de todas sus nuevas decisiones desde ese momento. No podía dejar pasar eso, y no podía dejar que su gran compañía fracase en ningún momento. Era algo tan importante que no se comparaba con nada antes visto, y quizás una remodelación o plan nuevo dejaría de un lado el diario vivir tan monótono que tenía su empresa hoy en día. Esta fue la chispa de su nueva aventura. Daniel caminó para su zona de confort, cerrado entre la joven oficina y la poca cantidad de diversión que poseía la misma. El entretenimiento se había marchado desde que empezó a laborar hace un año, y la poca falta de esta le dio un dolor muy profundo en su conciencia, en donde no sabía si seguir o parar lo que estaba haciendo, a pesar de que aún tenía esa idea de ser el mejor y siempre escalar en su trabajo. Pero los problemas de su familia lo angustiaban cada vez más y más, llegando al punto de deprimirse cada vez que llegaba a su propia casa, su propio descanso. A la final, prefiero dejar el trabajo que tenía el día de hoy para mañana y salir un rato a caminar por la ciudad. Tenía algo de fastidio por seguir en su oficina, saliendo de ella y chocando con la puerta previamente. Todo esto con el fin de no ocasionar un gran escándalo a la compañía. Esto fue lo que necesitaba, un leve respiro que lo ayudase. Salió de la empresa como un empleado más en un día de descanso. Solo que esta vez él mismo lo eligió. No pensó en regresar hasta la otra semana. Tomó el timón de su propia dirección e incluso si lo llegasen a despedir, le seguiría dando igual, ya que en esta ocasión estaría buscando un trabajo de independiente que le diera más libertad tanto para él y su familia, y de esa manera recuperar cierta confianza ya perdida con la misma. Esto fue lo que le llevó a un gran destino de dudas en su cabeza. Caminó por los largos senderos de la estación y autopista principal, verificando algunas tiendas las cuales vendían algo de ropa modesta y económica, algo que él mismo buscaba. En ese momento pensó en hacer alguna acción de caridad para sentirse algo más realizado el día de hoy y no simplemente sentirse inútil o incapaz. Fue eso lo que hizo que su mente se aclarara y tomase una nueva decisión. Este hombre de allá debería tener un poco de sostenibilidad, dice Daniel viendo a su lejanía un señor de la calle que estaba tirado entre el cemento y la poca comida que tenía en sus mochilas. Lo más curioso es que había adoptado algunos elementos de su repertorio de manera reutilizable. Parecía un recinto de un hombre creativo, uno el cual tenía potencial y sobre todas las cosas quería sobrevivir un poco el ambiente callejero y repugnante. El señor percibe al chico de forma instantánea, como si éste lo hubiese llamado o señalado con su dedo, cuando realmente no fue así. Daniel era un cauteloso con sus cosas y siempre portaba su traje fino que le daba un estatus de riqueza y éxito, algo que necesitaban los demás muchachos para ser célebres ejemplos de gente de alto valor. Pero no pasó mucho tiempo hasta cuando se acercó a aquel señor. Primero le dio un par de monedas en un vaso de plástico. Luego le impartió una sonrisa y le regaló unos billetes que registraban su billetera. La cara y la expresión de aquel pobre hombre lo decía todo, esa mirada que penetraba en el alma y dejaba a cualquier persona feliz y motivada. El corazón estaba latiendo a mil. Había una especie de ansiedad y nerviosismo muy llamativo. Se trataba de un muchacho que ya hace un rato estaba contribuyendo a actos de generosidad espontánea a los que lo necesitaban. Y eso fue lo mejor que pudo haber hecho durante sus 20 años. Finalmente los días pasaron, las horas rondaban en el reloj de manera instantánea, sumergiendo los minutos en el ahora y el pasado, y de forma casi directa se le dieron dos acciones a Daniel. Estas dos acciones trajeron consigo rumbos muy complicados,
hablando de forma profesional. Claramente, Daniel no sentía ánimos de casi nada y le costaba pensar un poco qué elecciones tomar, pero estaba más que seguro que no quería dar un paso a aquella oficina, decidiendo algo finalmente. La carta decía brevemente esto: Señor Daniel, hemos notado su ausencia por una semana y no conocemos la causante de esta, y sobre el gran incumplimiento que le está haciendo la misma, le pedimos de forma cordial y respetuosa que deje una carta al respecto y con una nota que nos dé a entender que su estado de salud está mal. De lo contrario, se le exime de algunos pagos y se le prohíbe las vacaciones de mitad de año. Si continúa alejándose de la compañía, será despedido inmediatamente. Este fue el primer causante de su gran paradigma laboral. Ya no solo quería alejarse, sino tampoco trabajar por un tiempo. Así que dijo: perfecto, me retiraré el viernes. Jonathan, por su lado, se sentía algo opacado por sus sueños que no había logrado conseguir hasta el momento. Su imagen debía ser la mejor, pero su riqueza y éxito intachable, y sabía que podría tener más dinero y podría ser mejor si dejase aquella aerolínea tan aburrida y simple. Pasaron los minutos y horas, y ya había conseguido más de 4.000 euros, así que estaba decidiendo en emprender y tomar otras decisiones en su vida que le diesen más libertad y felicidad que solo servir a una aerolínea. Este será mi momento, dice mientras mira el reloj, pensando y analizando lo que podría hacer si dejaba aquella compañía tan sofocante. A la final decide retirarse el viernes, ya que sería fin de mes y le pagarían ese mismo día. Por lo visto ya habían muchos empleados que habían meditado en esa propuesta y de hecho las razones eran demasiado variadas. Casi que todos tenían problemas en la aerolínea y no era un secreto que ya se iban a retirar de su cargo. Las azafatas y otros trabajadores de primera fila se reían un poco de los trabajadores de menor cargo y sin titulación profesional de su agencia, diciendo: son unos tontos, quieren irse sin saber que dejarán a su familia sin comer. En mi caso, les doy incluso lujos. El señor Caballero empeoró todas las cosas luego de hacer la encuesta y se sintió mal al pensar que sus empleados ya no tenían deseo de trabajar en el mismo ambiente, incluso si sus horarios eran más flexibles. Fue así que se aburrió de la situación e iba a ocasionar una controversia inmensa que tiene que ver con un experimento social, y si todo salía bien, satisfacería su deseo de sentirse victorioso a pesar de que los demás detestaran su marca. Esa misma noche retomó una idea que tenía desde hace unos días y era sobre un disfraz o atuendo. Este tenía un aspecto muy peculiar, puesto que su fachada sería la de un vagabundo o un pobre hombre, y claramente todos discriminaban a un hombre cuyo porte es tan detestable y su corta billetera solo significaba necesidad. Siguiendo el plan, pensaba subirse a un avión, y si todo salía bien, es decir, si todos sus empleados, azafatas y trabajadores lo discriminaban, a la final sería él el que lo despidiera, enseñando su aspecto y su perfil de jefe. Todo lo pensado anteriormente tuvo su propia estrategia, horas e incluso lugar, llegando a ser algo muy preparado y minuciosamente ordenado, algo que resultaría ser satisfactorio. Y es que los ideales del señor Caballero ahora habían cambiado. Mostraba su cara más egoísta, fuerte, ruda y muy desinteresada, que daría como enseñanza a muchos de sus empleados que no deberían discriminar a nadie más allá de su cargo y claramente valorar su puesto. Y pensar que todo lo malo que decían acerca de alguien se devolviera. Ahora no se iba a retirar de la compañía, sino que ahora iban a ser despedidos de la misma por su propio jefe. Ya no había vuelta atrás y las decisiones ya se habían tomado. El día llegó, era viernes y el mes terminaría. Fue así que no hubo ni una sola ausencia de parte de nadie. Todos habían registrado su entrada y capacitación. Al parecer, los últimos días del mes, la hoja de inasistencia era impecable. No existía ni una sola queja y todos se comportaban de la mejor manera, hasta que todos se enteraron de una noticia muy extraña que se mencionaba en todas las pantallas de la aerolínea. Su jefe ahora estaba lidiando con una cita muy importante en función de su compañía. Por ello, no estaría el día de hoy.
Sin embargo, será el respectivo pago mensual y las demás tareas curriculares. No se vayan, todo está bajo control. Bajo esta síntesis, Jonathan, Daniel y otros empleados dejarían una hoja de renuncia a la papelera de recibos y quejas, sintiéndose seguros y felices de tocar su oficina solo por un día más, aunque pasó algo que cambió el rumbo de las cosas. Todas las azafatas estaban divirtiéndose en la sala de espera, felices y motivadas por su gran labor, y muchas de ellas aún contaban en chisme que la renuncia de los empleados de la otra planta, que querían retirarse por temas de tiempo y dinero, y la misma que se burló de uno de estos, estaba contenta de que ahora les pagarían más a ellas y no a los demás. Luego recibieron un mensaje en su teléfono que decía: todos los profesionales de la planta tendrán su antevuelo de unos minutos. Prepararse. Oh, mira, vamos a trabajar, amiga, dice una azafata mientras veía el mensaje en su teléfono, tomándole el brazo a su otra compañera. Por fuera del edificio se encontraba un hombre en mal estado, vistiendo una ropa vieja y dañada, al parecer proveniente de su pobreza notoria. Tenía un vaso plástico de agua y unos accesorios muy clásicos y sucios. Olía un poco mal, incluso, pero se estaba echando un perfume costoso a su alrededor, hasta que un guardia dijo lo siguiente: «Señor, no puede entrar, usted está en mal estado». De repente el señor caballero contesta: «Déjeme pasar, le prometo que me iré rápidamente, si gusta puede vigilarme». Luego de un par de segundos, a la final, lo acompañaron dos guardias que estaban detrás de él. El tal vagabundo caminó por los pasillos pisando el suelo con sus sandalias viejas y mirando alrededor, que le proporcionaba la vista de varios servicios, todo lo referente a la aerolínea y los temas de vuelo. Claramente sería raro que él pagase un vuelo, sin embargo al parecer sí lo iba a hacer. «Señor, ¿está seguro de que puede pagar un viaje de primera fila?», pregunta un guardia que estaba mirando al pobre hombre con cara de confusión. El señor caballero no contestó nada y sacó de su billetera la exorbitante cantidad de 1000 euros, entregándoselo directamente a un empleado del lugar. En ese preciso instante, los guardias llamaron a seguridad y decidieron seguir con el siguiente paso: esperar a que el loco cometiera un atraco, ya que pensaron que era un criminal. Siguiendo con el juego, el señor caballero pasa por la sala principal a tomar asiento, y desde ese instante los ciudadanos, trabajadores y azafatas lo empezaron a discriminar, viéndolo mal y enseñándole caras de total irrespeto. «¡Lárguese, loco, pobre!», gritó una señora mientras por el fondo una azafata también lo dice. Esto hace que la furia del señor caballero se concentre y empiece a explotar. Antes de subir al avión, todos estaban tomando su equipaje y el hombre fue empujado en varias ocasiones, hasta que en un momento exacto se quita todo lo que tenía encima, enseñando su rostro y su nuevo aporte. Al parecer, todo salió como quiso. Tomó una bocina y dijo lo siguiente: «Así como les desagrado, serán despedidos todos los de esta planta, y los que desearon retirarse será mejor que no lo hagan, ya que yo los sacaré también. Reciban un cordial saludo. Atentamente su jefe, el señor caballero». Al final, las cámaras de seguridad, los videos y todo lo demás dio con el despido de un gran alto personal de azafatas y trabajadores. Jonathan y Daniel se quedaron en la empresa por ser uno de los únicos profesionales con alto nivel de valores y experiencia. Ahora ellos disfrutan de su cargo alto, cargo de exgerente profesional, viendo su vida de lujo. 5 años después, crearon su propia compañía y cumplieron todos sus sueños. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.